Salud, amigos de Diario Libre. Estoy aquí en compañía en una videollamada con el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo, el señor Max Puy, que tiene una gran trayectoria en el país a nivel político y ha ostentado varios cargos, entre ellos 2004, si no estoy mal, ¿verdad, don Max? Fue secretario de Medio Ambiente para la República Dominicana y hoy está en la vicepresidencia ejecutiva del Consejo Nacional, que preside el mismo presidente de la República, el señor Luis Abinader. Entonces, el pasado 8 de diciembre se presentó en una actividad lo que es un instrumento que se denomina la contribución nacionalmente determinada, ¿verdad? Conocido por sus siglas, que es NDC, que a través de este instrumento la República Dominicana aumenta la ambición de su compromiso de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, don Max, gracias por este momento y esta conversación. Y me gustaría primero que habláramos sobre su función, cuál es su función tal y cómo está organizado, para mucha gente que no sabe, el Consejo. Sí. El, para responder, debo señalar que los países han adoptado diferentes soluciones desde el punto de vista político institucional para enfrentar el tema del cambio climático. Hay países que han encargado un ministerio del tema. En el caso de República Dominicana y en el caso de otros países también, es un consejo el que atiende el tema y fija, traza las políticas para enfrentar el cambio climático. En el caso dominicano, ese consejo es un consejo interministerial, la mayor parte de sus componentes son ministros, pero este consejo tiene una particularidad y es que está presidido por el propio presidente de la República. Con lo que el país lo que está haciendo es acordándole un rango particular, está señalando cuál es la importancia que le acuerda al tema, y en segundo lugar está trazando una línea en cuanto a la necesaria transversalidad que tiene el asunto y la necesidad de que este sea abordado al unísono, y no solamente por todo el gobierno, sino también por toda la sociedad. Y eso significa que al lado del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, también hay otro instrumento, que es el Comité Consultivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Y este está formado por entidades representativas de la sociedad, fundaciones, asociaciones empresariales, universidades, también organizaciones de la sociedad civil, en sentido general, es decir, de manera que, para que se entienda con toda claridad, que enfrentar el cambio climático es un asunto que concierne a toda la humanidad y que no lo podrán resolver ni siquiera todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos de todos los países del mundo. En esto debemos actuar mancomunadamente, gobiernos y sociedades. Y ese es el mensaje que emite República Dominicana al crear el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Claro, porque mucha gente asume que el cambio climático es un problema meramente ambiental, como que no abarca más allá de un problema del medio ambiente, pero al final el cambio climático lo es todo, afecta a la economía, afecta a la salud, y obviamente es un cambio de clima. Entonces, por eso imagino que es que el Consejo reúne a todos los ministros de todas las otras dependencias, porque todos tienen participación en este problema y tratar de buscar soluciones para mitigar los efectos y también adoptar políticas para la reducción de emisiones. ¿Qué pasó el 8? ¿Qué fue lo que se presentó el 8 de diciembre? ¿Y qué es eso de la contribución nacionalmente determinada? Se estableció ya en los años 90 del siglo pasado una convención internacional, que es la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que es el primer compromiso universal para enfrentar este fenómeno. República Dominicana, como la mayor parte de los países del mundo, se adhirió a esa Convención Marco sobre el Cambio Climático y ha venido cumpliendo con sus obligaciones.
Pero el asunto se ha venido agravando. Y ese agravamiento ha conducido a que condujo en el año 2015, todos los países del mundo se reunieran y establecieran el Acuerdo de París. Y mediante el Acuerdo de París, todos los países se comprometen a mitigar, es decir, a enfrentar, a tratar de reducir el calentamiento global, tratar de reducir ese calentamiento. Y el propósito, el objetivo, lo que se acuerda en París, es que no deben aumentar. Lo ideal es que el planeta no se caliente a 1.5 grados más del nivel existente hace ciento y tantos años. Del promedio histórico. ¿Eh? Del promedio histórico. Del promedio histórico, pero también se constató que la tendencia es a que de aquí a fines del siglo XXI, la tendencia es a que el calentamiento puede ser superior a 2 grados. Entonces, ¿qué se firma? Se firma, el objetivo es que no haya un calentamiento superior a 2 grados, pero que lo ideal sería que el calentamiento no superara el 1.5 grados. Cuando se firme el Acuerdo de París, cada país hace un compromiso. Y ese compromiso es la contribución nacionalmente determinada. Nacionalmente determinada porque es cada país el que debe establecer su nivel de compromiso, debe establecer su nivel de contribución. República Dominicana estableció su nivel de contribución a raíz del Acuerdo de París en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2030, tomando como referencia el año 2010. Es decir, que República Dominicana emitiría un 25% de gases en 2030 con relación a los que ya emitió en el 2010. Eso es fácil de decir, pero es difícil de lograr. Porque esto supone toda una serie de medidas de reducción de emisiones producidas por combustibles fósiles, por el carbón, por el gas, por el petróleo. Y no es que antes del 2015, antes del Acuerdo de París, no existiese conciencia sobre este fenómeno. Ya la existía. En República Dominicana, por ejemplo, en el año 2012, en la primera ley del año 2012, la ley número 1/2012 de República Dominicana, fue la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2030. Es decir, es una ley, si se quiere, programática, donde el país programa a lo que aspira para los años venideros. Y en esa ley se establece el principio de la descarbonización de la República Dominicana. La descarbonización no significa eliminar el carbón, significa eliminar todos los elementos de producción, todos los combustibles que generan carbono, que generan gases de efecto invernadero. Entonces, ya en el 2012, República Dominicana se planteó por ley eliminar los combustibles fósiles. Se eliminó eliminar el carbón, el petróleo y el gas. Sin embargo, al año siguiente de haberse votado esa ley, República Dominicana manda a construir, el gobierno decide construir las plantas de Punta Catalina y plantas de carbón, plantas que utilizan el más nocivo de los combustibles fósiles, porque el carbón emite más gases de efecto invernadero, contamina más que el petróleo y que el gas. Entonces, una cosa es hacer un planteamiento y otra cosa es cumplirlo. Por eso, cuando digo que no es tan fácil, dilemas como ese se le han presentado prácticamente a todos los países del mundo. Entonces, por eso es que señalo que no es tan sencillo. Ahora,
el hecho de que no sea sencillo no quiere decir que no sea absolutamente imprescindible, porque si la humanidad no elimina el uso de los combustibles fósiles y no los elimina pronto, lo que va a estar sucediendo es que la humanidad va a estar avanzando hacia su propia pérdida, hacia el precipicio. Por algo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalaba el pasado día 12 de este mes de diciembre, en ocasión de la celebración de una cumbre virtual para celebrar el 5º aniversario del Acuerdo de París, él decía que todos los países del mundo debían declararse en emergencia climática, dada la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque ese compromiso de reducir el uso de combustibles fósiles, de emitir gases de efecto invernadero, no se está cumpliendo en la medida de lo esperado en el conjunto de países del planeta. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la contribución nacionalmente determinada. Si vamos a eso, incluso Donald Trump se salió prácticamente del Acuerdo de París. Donald Trump se salió del Acuerdo de París, imagínense, uno de los países que más emisiones tiene. Entonces, que esperamos que ahora con el cambio de gobierno y con Joe Biden, que ya ha adelantado que van a volver otra vez al Acuerdo de París, vuelva esa nación a reencaminarse por el camino correcto. Justamente, ese retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París de parte del presidente Trump es una manifestación dramática de los dilemas que se le presentan al planeta, cuando es absolutamente necesario reducir esas emisiones que Estados Unidos, uno de los países más poderosos de la Tierra, es decir, decida retirarse de ese acuerdo. Felizmente, y esto digo felizmente no solamente para el pueblo estadounidense, para la humanidad, felizmente para la humanidad, el presidente electo de los Estados Unidos ha manifestado que su primera medida de gobierno va a ser hacer retornar a los Estados Unidos al acuerdo que había firmado en París. Eso se acompaña de medidas que ha decidido, que ha tomado también el gobierno chino, que es un país que con el crecimiento económico espectacular que ha tenido en los últimos 50 años, se ha convertido también en uno de los países mayores emisores de gases de efecto invernadero. Ahora, ellos han decidido continuar con su proceso de crecimiento económico, pero haciendo un esfuerzo supremo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. China ha prometido que va a hacer un esfuerzo para convertirse en un país neutralmente climático, es decir, que va a llegar a un momento en que su emisión de gases sea compensada por la absorción de gases y se llegue a un equilibrio. Ahora, respondiendo a la pregunta sobre República Dominicana, sobre la contribución nacionalmente determinada, en París se acordó que a los 5 años se iba a revisar el compromiso, la contribución nacionalmente determinada. Y todos los países del mundo tienen hasta el 31 de este mes de diciembre para registrar su nueva contribución nacionalmente determinada. Y se llama así contribución nacionalmente determinada porque es completamente voluntaria, es lo que el país decida. Ahora, se ha hecho una invitación y es a que cada país mejore su ambición climática. Que en esta contribución que se va a registrar ahora, antes del 31 de diciembre, todos los países del mundo vayan más allá. Es decir, que todos hagan un esfuerzo por subirse la vara para tener que, si se quiere, saltar más alto. Es decir, ponerse un objetivo más importante. Y República Dominicana lo ha hecho. ¿Cuál es la ambición nueva? La ambición es que República Dominicana se había comprometido a reducir las emisiones, como dije hace un momento, en un 25% para el 2030 con relación al 2010. Ahora, ese compromiso estaba supeditado a que República Dominicana recibiera un apoyo técnico y financiero de los países desarrollados, de los llamados países desarrollados. Es decir, y eso no solo nosotros, es decir, todos los países en vías de desarrollo
han utilizado ese recurso. Dice, pueden condicionar su reducción de emisiones a recibir ese apoyo extra. Es decir, yo me comprometo a reducir un 25%, pero si no me ayudan, en realidad no me estoy comprometiendo a nada. República Dominicana ahora aumenta su compromiso de un 20 a un 27%. De un 25, De un 25 a un un 25, perdón, a un 27%, pero solo de ese 27%, solo un 20% será condicionado. Y un 7%, República Dominicana se compromete a reducir un 7% de su emisión de gases en base a su propio esfuerzo, en base a recursos nacionales. Si no es un asunto de que yo voy a reducir si me apoyan, me ayudan, me orientan o me dan recursos. No. Haya o no apoyo, República Dominicana reduce, se compromete a reducir en un 7% su emisión de gases. Y ese 7%, hay una serie de requerimientos en cuanto a la presentación de esta contribución nacionalmente determinada, y es que no se acepta retórica. Es decir, no puede tratarse de declaraciones generales, no se puede tratar de buenos deseos. Se trata de demostrar cómo, de qué manera el país va a reducir en un 7% por sí solo esa emisión. Eso tiene una serie de requerimientos técnicos. Ahora, para poder medir aquello, República Dominicana acaba de emitir, hace 2 meses y pico, el presidente Abinader emitió un decreto, el decreto 541-20, que es sumamente importante de cara al cambio climático. Es un decreto mediante el cual se establece el Sistema Nacional de MRV. Esto significa Sistema Nacional de Medición, Registro y Verificación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Ha costado mucho emitir ese decreto, es un decreto técnico donde se establece con claridad cuáles son las formas, los mecanismos en que se va a medir esa reducción de gases de efecto invernadero. Somos el 4º país de América Latina en establecer un decreto de ese tipo. Eso es sumamente importante porque se está invitando a todos los países a hacerlo. República Dominicana ya lo hizo, pero a partir de ese mecanismo, que es el que establece ese sistema que va a estar administrado, coordinado, mejor dicho, por el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, pero ahí van a participar toda una serie de ministerios clave. Ministerio de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Hacienda, señalando cuál va a ser la función de cada uno de esos ministerios en ese proceso de medición, de registro y de verificación de la reducción de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de algo muy serio que está contemplado en el Acuerdo de París en un artículo que se refiere a la transparencia. Es decir, nosotros con este decreto estamos estableciendo el sistema que nos va a permitir cumplir con nuestras obligaciones internacionales en materia de transparencia en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. O sea que cuando registramos que vamos a reducir en un 7% las emisiones, porque todo eso estará bien medido y porque está inscrito en el presupuesto nacional cuánto se va a gastar en eso, qué inversiones se han hecho para reducir esas inversiones, cuánto está invirtiendo el sector privado y cuánto está invirtiendo el sector público. Debo precisar que el sector privado en esto es esencial. De ese 7% que la República Dominicana se está comprometiendo en firme para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 5% corresponde a inversiones del sector privado y 2% a inversiones del sector público. Es decir, que el sector privado y el sector público en esto estamos trabajando de manera muy coordinada, muy articulada para lograr este objetivo. Ahora, esto supone un gran esfuerzo, supone una gran coordinación para establecer esa contribución nacionalmente determinada
ha habido un esfuerzo, ha habido toda una serie de consultas, se creó un comité directivo formado por el Ministerio de Economía, el de Medio Ambiente, el de Hacienda y el Consejo para el Cambio Climático, aparte de todos los que participaron. El Consejo se va a ampliar, se va a incluir el Ministerio de Educación Superior, se va a incluir turismo, en fin. El país está haciendo un esfuerzo, en síntesis, un esfuerzo importante. Ahora, esto va a ser un esfuerzo permanente, va a significar también la necesidad de que haya una mayor sensibilización, de que haya una mayor toma de conciencia de toda la sociedad y que en función de esto se vayan estableciendo medidas en aras de un objetivo mayor, que ya no es un compromiso todavía, sino una aspiración, y es que República Dominicana sea un país climáticamente neutro en el año 2050. Esa era mi siguiente pregunta, que el compromiso del 2030, ¿verdad? Es reducir un 27% nuestras emisiones, pero hay otra meta a un poco más mediano plazo, porque no es largo, o pudiera ser largo plazo, que es 2050, ¿verdad? Que es ser neutros en cuanto a emisiones de carbono. Explíqueme qué significa eso. Bueno, en primer lugar, esto es una aspiración. Todavía no es un compromiso. Ahora, ustedes saben siempre que para llegar a un compromiso, primero hay que tener un deseo, primero hay que tener un deseo, y ese deseo, cuando se convierte en voluntad, es que se convierte en compromiso. Ahora, la aspiración es que el país, el mundo, vaya reduciendo su emisión de gases de efecto invernadero, hasta que llegue un momento en que lo que se emita como gases se equilibre con lo que se absorba como gases. Hay muchos mecanismos, dentro de esos mecanismos están los mecanismos que tienen que ver con la reforestación, es decir, es lo que se llaman los sumideros de carbono, es decir, mecanismos que permitan ir absorbiendo los gases que se emiten. Las plantas pueden hacerlo. De ahí que sea tan importante en el mundo la conservación de los grandes bosques. De ahí la polémica acerca de la Amazonía, que hay toda una serie de intereses, tanto nacionales, internos de Brasil como internacionales, que quisieran explotar las tierras de la Amazonía y convertir aquellos bosques en plantaciones de soya o de lo que fuere. Ahora, eso es un peligro. Eso es un peligro porque si se eliminan todos los bosques de la Amazonía, si se eliminan los bosques tropicales de Indonesia, si se eliminan los bosques de África Central, pues al final todo eso lo que va a hacer es seguir aumentando la emisión de gases de efecto invernadero. Eso crea una polémica inmensa en el mundo, porque en muchos países se ha dicho, pero Europa destruyó todos sus bosques y ahora pretenden que para salvar el planeta nosotros conservemos los nuestros. Entonces, si es así, Europa tiene que compensar al resto del mundo para, con sus recursos, financiar el hecho de que mantengamos esos bosques y no utilicemos esas tierras de otra manera. O sea, eso es una discusión que tiene una envergadura universal. Ahora, a esto se han ido llegando a acuerdos, pero se ha ido llegando a la convicción de que frente al cambio climático hay dos caminos. Uno es el de la mitigación, es decir, el reducir el fenómeno, de limitar el fenómeno, y otro es el de la adaptación. Es decir, porque si el mundo el planeta se está calentando y las zonas más calurosas se están expandiendo, eso transforma el planeta, porque hay enfermedades de las zonas más calurosas que van a llegar más lejos. Voy a poner un ejemplo. El dengue. Ya los países donde hay dengue son mucho más numerosos que donde había dengue antes, porque ahora hay más calor. Entonces, el mosquito, donde se cría, donde se anida, donde se desarrolla, que es el vector que transmite el dengue, ya esos territorios son mucho mayores. Ahora en el mundo hay más dengue. Entonces, hay toda una serie de efectos del cambio climático que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con las enfermedades, que tienen que ver con la vida misma. O
De ahí que esto sea tan importante. Son las formas mismas de vida, las posibilidades mismas de vida del ser humano sobre el planeta las que están en juego. Ejemplo, los países más amenazados por el cambio climático son los países insulares, como República Dominicana. República Dominicana y Haití, nuestro vecino, están entre los países más amenazados del planeta. Se señala que Haití es el tercer país más amenazado del planeta y que República Dominicana oscila entre el noveno, décimo lugar. Ahora, ¿dónde está la amenaza inmediata? La amenaza inmediata sobre el tema del agua. Es decir, tanto las aguas blancas y las aguas azules. Las aguas blancas, las aguas dulces, ¿verdad? Las aguas que consumimos, que escasean, tienden a escasear. Pero las aguas azules también, porque el alza del nivel del mar destruye nuestras playas. Pero destruir nuestras playas y perder, no solamente que se pierde territorio, es que se pierde un recurso fundamental para la vida económica y social de República Dominicana, como es el turismo hoy en día. Entonces, esto es un asunto realmente de vida o muerte, por eso se habla de emergencia climática. Entonces, lograr, y ahí vuelvo a la pregunta, lograr la neutralidad climática es lograr que República Dominicana, por un lado, reduzca sus emisiones y aumente sus sumideros de carbono. Es decir, que emita menos carbono, pero al mismo tiempo absorba más carbono, de manera que se equilibre la emisión de carbono con la absorción de carbono. Ese es un propósito universal. Pero si todos no lo cumplimos, fracasamos todos. Es como si estuviéramos en un gran barco y todos montados en el barco. Si el barco hace agua, se hunde completo. Claro, o sea, el barco no se hunde por partes. O sea que es entre toda la humanidad que hay que mantener el barco a flote. Y para eso hay que evitar que el barco haga agua por cualquier parte. Se me dirá, los países más grandes tienen más responsabilidad. Los países más ricos tienen más responsabilidad. Cierto, pero todos tenemos responsabilidad. Porque si República Dominicana tiene una responsabilidad pequeña, tiene que cumplir esa responsabilidad pequeña. Y el que tenga una responsabilidad grande, que cumpla su responsabilidad grande. Pero todos cumplamos con nuestra responsabilidad. Ese es el principio. Es más, son responsabilidades diferenciadas, pero son todas responsabilidades. Muy bien, don Max. El tiempo se nos está acabando y me gustaría que me dijera cuáles, en resumen, cuáles son los siguientes pasos del Consejo y los siguientes pasos para cumplir con esos compromisos y esa ambición que tenemos como país de mitigar y de reducir los gases de efecto invernadero. Una vez establecida la contribución nacional, nacionalmente determinada, que se está registrando ahora, antes del día 31, ahora hay que desarrollar el plan de acción para el cumplimiento de esa contribución nacionalmente determinada. Ese plan de acción se elaborará en los próximos 6 meses. Aparte de que cada 2 años hay que establecer un informe, cada 2 años. Pero ese plan de acción ya tiene que estar orientado no solamente a medidas de mitigación, sino a medidas también de adaptación, ¿sí? al cambio climático. Eso va a suponer un esfuerzo común entre todo el gobierno y toda la sociedad. Y va a suponer también un esfuerzo importante, como yo decía hace un momento, de sensibilización. Es decir, aquí todos vamos a tener que poner de nuestra parte. Hay algo a tomar en cuenta. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana está cumpliendo un propósito ahora. Y es que la planificación se extienda a toda la administración pública. Que no sea un asunto de un ministerio que planifique por todo el país, sino que en cada sectorial, en cada ministerio se planifique, que en cada municipio se planifique. Ahora, el Ministerio de Economía quiere que la planificación permee toda la institucionalidad del país. Y desde el Consejo de Cambio Climático, nosotros queremos que el cambio climático permee también todo el país. ¿Y qué estamos haciendo?
Bueno, estamos asociándonos a fondo, trabajando de manera mancomunada con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y con Hacienda. O sea, porque la inversión se define, se programa desde economía, los planes se programan en economía, pero se traducen en el presupuesto, se traducen en la fiscalidad, en los impuestos y en el uso de los recursos. Claro. Y que, por otro lado, los recursos naturales se protegen desde el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, nosotros lograr que a través de ese instrumento que es la planificación, ese vehículo que es la planificación, nosotros queremos que las políticas públicas sobre el cambio climático se monten en ese vehículo y puedan introducirse en toda la institucionalidad del país. Y no solo en el gobierno central, no solo en los ministerios, no solo en las direcciones generales, sino también allí donde está el ciudadano, en los gobiernos, a través de los gobiernos locales, a través de los municipios. Es decir, para que podamos actuar de manera que podamos revertir esa situación que conduce a la pérdida de la humanidad, que es justamente el planeta se siga calentando. Para eso vamos a tener en el fondo que cambiar los hábitos, las formas de producir. Va a haber que cambiar, no en República Dominicana, en el mundo entero, las formas de producción, las formas de distribución de bienes y las formas de consumo. Estamos produciendo muchas cosas absolutamente innecesarias que al final de cuentas nos dañan a nosotros mismos y dañan al planeta. Entonces, esto es una, si se quiere, es una cruzada universal a favor de la humanidad, a favor de la vida. Pues muchas gracias, don Max, y a ustedes que nos estuvieron viendo. Este es, como dice don Max, este es un problema de todos nosotros. O sea, nadie de nosotros puede ignorar lo que está pasando y todos somos responsables a la vez. No solo de actuar, sino también de exigir que se tomen políticas correctas para poder mitigar los efectos del cambio climático y principalmente reducir las emisiones. Y ojalá que al 2050 tengamos neutralidad, ¿no? Y si es posible antes, porque esto es una carrera contra el tiempo, ¿eh? Que no sabemos, porque al final, como usted decía, es un trabajo de todos los países, pero si unos lo hacen bien y otros lo hacen mal, al final es difícil establecer tiempos correctos de poder adaptarnos realmente al fenómeno. Pues le agradezco mucho, seguiremos en contacto, esperaremos de aquí al 31 cuáles son los aspectos de este compromiso y luego esperar los 6 meses a ver cuáles son las acciones que se van a tomar mancomunadamente con el sector privado y el sector público. De verdad, muchísimas gracias, don Max, y que pase muy buenas fiestas, cuídese mucho. Gracias. Y seguimos en contacto. Igualmente, felices fiestas, un año con mucha salud, les deseo, y gracias por la oportunidad. A usted. Muchas gracias. Gracias.